Lo Más, con Carlos Celis. Bienestar. Continuamos en Lo Más y tenemos de regreso en cabina a Marcelo Axelbrud. Él es fundador y director de Plus Vida. Lo recordarán porque hace poco tiempo estuvo aquí con nosotros platicando temas muy interesantes. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy feliz de acompañarte nuevamente aquí en el micrófono. Recordamos que estás todo el tiempo viajando, ¿no? La vez pasada que viniste nos platicabas de la apertura en ese momento de las clínicas aquí del consultorio en la Ciudad de México. Y vienes y vas de Argentina y de otros países y ahora estás de regreso en México. Cuéntanos. Muy contento viendo cómo va creciendo la propuesta del tratamiento en las diferentes regiones. Tenemos base en Buenos Aires, en Ciudad de Guatemala y como tú contabas hace poquito, abrimos aquí en México. Dinos, por favor, para todos los que nos escuchan, ya tenemos el dato, porque la vez pasada les dejamos la página de internet, se la recordamos, es plusvida.org, pero ya pueden acudir directamente a Paseo de la Reforma 2608, el consultorio 1214 en la colonia Lomas Altas. Felicidades por esto. Y ahora sí, recuérdale a la gente de qué trata Plus Vida. Bueno, Plus Vida es un método que trabaja en la temática de poder resolver la obesidad y no solo eso, es mucho más. Permite, claro, por lo que todo el mundo llega, ¿no? Con la idea y las ganas de perder el peso, de bajar esos kilos que tienen de más, pero Plus Vida es mucho más integral porque trabaja en la construcción de una nueva estructura de hábitos. Exacto. Que le permitan al paciente simultáneamente aprenderlos para bajar el peso y luego para sostener ese peso saludable en el tiempo, para poder mantenerse. Y en ese sentido, trabajamos con una apoyatura muy importante que no se dedica solamente a la parte de la nutrición, que lógicamente existe y es de un adelgazamiento veloz, rápido, bastante sencillo, más de lo que estábamos habituados, sino además que se trabaja en este famoso cambio de chip, a partir de una apoyatura psicoterapéutica con psicólogos y con diferentes espacios, tanto de trabajo grupal como individual con el paciente. Y por eso me parecía importantísimo que regresaras aquí a Lo Más a platicar, porque justo esa vez que viniste platicamos de temas súper interesantes en esta parte de, como dices, de cambiar el chip. Y esta vez, ¿qué vamos a platicar? Porque creo que es interesante profundizar en eso. Bueno, justamente vamos a entrar en esa temática. La propuesta era un poquito cómo afecta la mente para bajar de peso. Uh-huh. Y creo que ese fue el título que me propusieron y creo que vamos a ir un poco más profundo, que es cómo afecta la mente para que yo suba de peso y después no pueda bajarlo. Exacto, exacto. Porque sin dudas esto habla a las claras de que la mente juega un rol preponderante en estos temas. Hay una frase que a mí me gusta repetir mucho a mis pacientes, como hablamos, estamos trabajando en la modificación de las distorsiones cognitivas, de cómo vemos la vida, cómo la entendemos y por lo tanto cómo la experimentamos, y muchas veces quedamos atrapados en diferentes tipos de estrategias y de conductas que terminan siendo nocivas. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, cuando tengo un manejo emocional deficiente, voy a buscar regular esas emociones por medio de un tipo de consumo que me ayude justamente a alivianar esas emociones que a veces son para mí muy difíciles de cargar. Entonces hay una frase que a mí me gusta repetir, que es: controla tu mente para conquistar tu cuerpo. Controla tu mente para conquistar. Uy, híjole. Parece muy esotérico, pero no lo que pasa es que ambas son tareas titánicas, la mente y el cuerpo. Son tareas, sí, bueno, por eso es que no es tan fácil. Si lo pudiéramos hacer solos, la verdad es que no tendríamos esta problemática presente, que como aprendemos y trabajamos el tema de la obesidad en los tiempos actuales, no tiene solo una única razón de ser, sino que es una multiplicidad de factores que nos llevan a estar cada vez peor, cada vez más sedentarios, cada vez con un consumo más intenso y de nutrientes que no son de los mejores para nuestro cuerpo, y eso genera una cantidad de afecciones, no solo la obesidad. De la vez pasada que viniste me quedé pensando muchísimo en lo que estuvimos platicando, y creo que este tema en particular que a mucha gente le puede llamar la atención es manejar la forma de comer como una adicción, ¿no? En este tipo de casos. Y yo me quedé pensando en eso, ¿cómo me manejo yo con la comida?
Sí, es un tema porque en realidad, como toda adicción, se desarrolla. O sea, no es que uno tiene... Bueno, puede uno tener predisposiciones también genéticas por transmisión ya intergeneracional, pero en general, cuando hablamos de este tipo de relación compleja con este tipo de consumo, con la comida, es una relación que fue creciendo. Y en un principio acudimos a la comida o nos han dado la comida como una forma de demostrar amor, una forma de calmarnos, una forma de curarnos cuando nos sentíamos mal. Y fuimos asociando ese consumo justamente con poder paliar, con poder mediatizar esas emociones que estaban asociadas a lo que nos estaba pasando por medio de comer. Por lo tanto, la comida que va asociada a ese placer, a ese bienestar, a ese tranquilizarme, nos da una respuesta de servicio, vamos a ponerlo, Claro. nos sirve para algo. El tema es que con el correr del tiempo hemos fortalecido esa relación y se nos convirtió casi como en un amuleto permanente. Entonces, cuando antes podían ser situaciones particulares, esto ya no tenemos ni registro porque ocurre muchas veces en nuestra temprana infancia. Claro. Eso que era relativo a momentos particulares de nuestra vida se nos fue convirtiendo en lo estable. Claro. Y entonces volvíamos a ese consumo justamente como una conducta permanente que se fue acrecentando y se fue profundizando. Súper fácil de pensar, como cuando dices, extraño la comida de mi casa, de mi mamá, ¿no? Es ese tipo de conexión. Claro, porque el comer está vinculado con el placer, con el recuerdo justamente de la infancia, con el cariño, con ese también recuerdo que me queda de cuando me sentía mal, la famosa sopa de pollo. El caldo ¿no? de pollo. O el caldo de pollo, ¿no? Sí. Hay como alimentos asociados a situaciones particulares. Y es una respuesta. Y es una respuesta. Muchas veces ocurre porque tengo un tipo de emoción que me lleva a ese consumo, en creer que voy a sentirme mejor, pero todo esto surge porque yo estoy pensando en ese comer de una manera en particular. ¿Sí? El pensamiento siempre viene primero. Este es el tema. Y ahí yo te haría la pregunta, justo como lo acabas de decir, pero si el pensamiento viene primero, nosotros obviamente deberíamos tener la capacidad de controlar lo que viene, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Mira, cuando hablamos de hábitos, ¿sí? ¿Qué son los hábitos? Son estas conductas que nosotros hacemos a repetición y se nos vuelve una forma, ¿no? Una forma cotidiana. Entonces, los hábitos más comunes que conocemos son los hábitos de comportamiento. ¿Sí? Hago estas cosas siempre de la misma manera. Eso es un hábito. Aprendemos respecto de los hábitos que un nuevo hábito tiene la capacidad de reemplazar un hábito anterior. Esa es la ley de los hábitos. Suponiendo, si nosotros hipotéticamente pudiéramos hablar de cuál es un buen hábito y cuál es un mal hábito, ¿cómo lo podemos definir? ¿Con qué resultado te da? ¿Con Claro. qué resultado te da? Eso define qué es un buen hábito y qué es un mal hábito. Entonces, por ejemplo, si yo me levanto en las mañanas temprano para bañarme, para rezar, para prepararme para el día, etcétera, tengo un buen hábito, me predispone bien al día. Si yo me levanto después de haber hecho 6 veces snooze en mi despertador, corriendo, no puedo desayunar, y ya salgo emocionalmente demandado y con eso llego, con toda esa carga, llego a mi trabajo y ya sé qué va a significar eso, Claro. voy a estar nervioso, loco, etcétera. Eso es un mal hábito. Por supuesto. Lo que aprendemos respecto de los hábitos es que un nuevo hábito tiene la capacidad de reemplazar el hábito anterior. Esto se hace a partir de una práctica permanente, ¿no es cierto? Esto vale tanto como para reemplazar un mal hábito por un buen hábito. ¿Sí? Yo tenía, por ejemplo, el mal hábito de levantarme tarde y entonces empiezo a despertarme temprano y estoy teniendo entonces un buen hábito. Y también al revés, si yo tengo el hábito, por ejemplo, de salir a correr todas las mañanas y esta mañana me levanté sin muchas ganas Ajá. y mañana me pasa lo mismo y pasado mañana me pasa lo mismo, entonces estoy creando un nuevo hábito sedentario sí, claro. que es dañino, que es malo y reemplaza un hábito que era bueno. Es curioso porque yo le he dado muchas vueltas a eso. Obviamente cuando estás más joven y te vale todo porque ya sabes, tienes toda la vida por delante, no piensas tanto en estas cosas. También eso es crear un mal hábito, ¿no? Yo creo. Son procesos de crecimiento. Son procesos de crecimiento, pero cuando ya empiezas a darle tantitas vueltas te das cuenta de estas cosas como tú estás diciendo. Yo, por ejemplo, el mal hábito de tomar refrescos y meter el buen hábito de tomar agua es una de las cosas más difíciles que hay para una persona que siempre está tomando jugos o refrescos enlatados, ¿no?
Pero es sencillo. O sea, una vez que ya lo haces, a lo que voy es esto. Siempre digo, la Coca-Cola famosa, ¿no? Dice la gente, no, es que ya cuando la tomas es bien difícil de dejarla de tomar. En realidad es bien fácil. Pero tiene que haber una decisión. Es lo que estabas diciendo. Tiene que haber una decisión. Primero que tiene que haber disciplina. O sea, para Exacto. la construcción de cualquier hábito en la vida necesitamos una disciplina, porque si antes no era nuestro hábito es porque naturalmente no nos salía. Uh-huh. Por lo tanto, para poder construir un nuevo hábito, yo necesito poner mucho empeño, necesito entender cuáles son los beneficios de ese hábito que estoy construyendo para mí, por qué vale la pena hacer ese esfuerzo y ser muy disciplinados, justamente para que el hábito se vaya construyendo. Exacto. Y es como tú dices, es tan fácil o tan difícil como nosotros la hagamos. Y tienes que pensar en lo que tú dijiste, en los resultados, ¿no? Sin dudas. Cuando dejas de tomar refrescos enlatados, te das cuenta enseguida, como a la semana, ni siquiera es tanto tiempo, como a la semana empiezas a sentir el bienestar. Y cuando ya sentiste ese bienestar, ya no lo quieres dejar Claro, de sentir. Claro, ¿no? claro que sí. Dentro de esos tips, yo creo que hay que aprender cuál es la estrategia que estamos utilizando para bajar de peso. Creo que hay que buscar las dietas adecuadas, que sean balanceadas, que sean saludables, dejar de seguir recurriendo a las soluciones mágicas, que muchas veces van incluso contra las pautas saludables, ¿sí? Estar seguros de que estamos recurriendo a profesionales de la salud que nos van a ayudar. Exacto. En lugar de las otras cosas. Segundo, poder romper con la fantasía de que va a haber algo o alguien que va a hacer las cosas por mí. Justamente en el trayecto está la capacidad de cambiar, de crecer y de evolucionar, ¿sí? Entonces, el pensar que yo voy a ahorrarme este trabajito porque una pastilla o porque un batido o porque una inyección me lo va a ahorrar, en realidad es pensar de manera fantástica, pero de forma negativa, ¿sí? Fantasiosa. Segundo, cuando trabajo en esto, el poder trabajar en la construcción de nuevos hábitos de pensamiento, de emoción y de conducta. Claro. ¿Sí? Tercero, aprender a identificar la diferencia entre hambre y apetito, que es un poquito lo que hablábamos antes. Uh-huh. Al hambre lo referenciamos como la alarma que le da mi estómago a mi cerebro para decirle, hey, Carlos, no te olvides de comer. Claro. No nos vayamos a quedar sin combustible y sin energía. Entonces es muy sano cuando el hambre ocurre de verdad. El problema es que lo confundimos con el apetito. Uh-huh. Y el apetito es un designio del cerebro. Te está diciendo el cerebro, come por estas razones. Entonces hay que poder diferenciarlo, porque cuando es hambre del estómago, entonces sí, mi cuerpo me está pidiendo, pero cuando es el otro necesito decirle no, necesito decirle stop. La ¿sí? disciplina que mencionas. Totalmente. Cuando aparecen estos estímulos, recordar por qué empezaste a cuidarte. Cuando tú decidiste que ya no querías refrescos como la Coca-Cola, y seguramente te viste tentado hasta que construiste el nuevo hábito en eventos o en actividades a tomar una de estas gaseosas, era necesario recordar por qué dijiste que ya no querías tomarlas. Exactamente. ¿Sí? Recordar por qué empezaste. Recordar también que la disciplina a la que nosotros hacíamos referencia es la disciplina que es elegir entre lo que quiero ahora y lo que más quiero. Importante. ¿Sí? Sí. En el caso de la Coca-Cola tal vez no se da tanto, pero cuando estoy cuidándome para bajar de peso, sí, y se me cruzan todos estos alimentos que hay alrededor, es poder elegir entre lo que quiero ahora, que es eso, que seguramente estoy queriendo mucho, y lo que más quiero. Y lo que más quiero es poder estar bien. Exactamente. Poder estar mejor. Ya vamos cerrando, pero yo digo, por eso no siempre podemos estar motivados, pero lo que necesitamos es ser disciplinados. La disciplina es un hábito también, sí, y no hay éxito y no hay logro en ningún campo sin disciplina. Exactamente. Y esto es confrontación también, ¿no? Son temas que a veces la gente está muy poco acostumbrada, ¿no? a manejar. Porque como dices, esta recompensa inmediata que te puede dar la comida o cualquier otra cosa es a lo que estamos acostumbrados, a lo fácil y rápido. Y más en estos tiempos, que estás todo al otro lado de un clic, a lo inmediato, a lo ya. Entonces, el aprender a esperar, el aprender a tener paciencia, el aprender a identificar qué está pasando, se va convirtiendo en un bien cada vez más escaso. Exacto. Y justamente la mayor virtud en cualquier campo en el que hablemos está en la perseverancia, en la paciencia, ¿sí? En la disciplina,
en cualquier campo, en el campo profesional, en el campo familiar, en el campo personal, incluso también en el cuidado personal. Entonces, todo esto tiene que poder ir llevándonos a un estilo de vida que sea aquel que nos permita estar todo lo bien que queríamos estar. Exactamente. Muchas gracias, Marcelo Axelrod, fundador y director de Plus Vida. Les recordamos, lo pueden checar en plusvida.org y ya su consultorio aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma 2608, consultorio 1214 en Colonia Lomas Altas. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Esperamos tenerte de vuelta porque, como dices, siempre hay mucho que hablar. Siempre voy a tener el placer de venir a acompañarte cuando esté aquí en México. Muchísimas gracias. Continuamos en Lo Más. Música. You hold me down in the best way. No